Gracias por estar aquí con nosotros. Este sábado 10 de agosto les saluda Silvia Delgado González. Les damos la más cordial bienvenida a este programa del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Gracias por su audiencia, es un gusto que estén con nosotros. Esperamos recuerden sus mensajes, dudas, comentarios por nuestra página de Facebook y por YouTube. Les recordamos que estamos todos los sábados en punto de la 1:30 de la tarde por Radio Info. Agradecemos equipo de producción, muchas gracias por todo el apoyo hacia nosotros. Sin ustedes, esto no funciona. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante llamado la importancia de la condición económica frente al duelo por la pérdida de un ser querido. Con la presencia de nuestra invitada de honor, la doctora Beatriz Chávez Contreras. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es un honor tenerla aquí. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir dar un breve currículum. Sabemos que la doctora tiene un gran currículum, una gran trayectoria, pero bueno, vamos a comentar algunas, lo más relevante que usted me hizo favor de enviarme. Bueno, la doctora Beatriz Chávez tiene un doctorado en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, tiene una maestría en estudios del suicidio, también por INPO, tiene una maestría en educación integral del ser humano ante la muerte, también por INPO, y una licenciatura en psicología con mención honorífica, wow, felicidades, por la UNAM. Ella tiene varios diplomados, entre ellos un diplomado en manejo y resolución de duelo desde el enfoque Gestalt, un diplomado en formación y estudios de sexualidad y sexología en el paciente crónico terminal, diplomado en tanatología con enfoque Gestalt y humanista, un posgrado en psico-oncología. Es docente desde el 2004 en el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, docente desde el 2008 en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y bueno, actualmente es nuestra directora general del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Es un honor tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, me voy a permitir dar una breve introducción acerca del tema y ya después el escenario es de usted, ¿de acuerdo? Bueno, en la última década podemos observar la importancia del apoyo de un tanatólogo que pueda brindar en la pérdida de un ser querido por la aportación que su profesión brinda al poder acompañar en momentos de gran inestabilidad a los seres que están en la última fase de su vida y a los seres que pierden a un ser querido. En este sentido, no podemos olvidar que las condiciones materiales son necesarias para poder concluir o atender estos procesos de pérdida. En la condición de la pérdida se requiere condición material para poder asumir de manera real, concreta y emocional la pérdida de un ser querido. Pensar en crear y preparar las mejores condiciones para la despedida son elementos que generan tranquilidad y un cierre de ciclo que pueda ser lo más llevadero y feliz posible. Esto es a grandes rasgos lo que pues estamos como mandando como introducción, porque realmente quiero comentarles que cuando le dije a la doctora que si nos acompañaba a la radio, ella me dice, bueno, pues es que el tema, dímelo, porque cómo ligamos la economía con esto. Entonces pues se materializa definitivamente, ¿no? Van ligadas una de la otra, diciendo temas tan delicados, tristes, situaciones tristes. Es como que lo que menos piensa uno es si luego, si no hay dinero y qué voy a hacer. Entonces, bueno, pues ahora para eso usted nos apoya en este momento para platicarnos acerca de toda esta temática y bueno, por ahí esperamos sus comentarios que seguramente los tendremos porque va a haber muchas dudas por ahí. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues primero agradecer la invitación. El haber podido coincidir en este espacio es maravilloso. Pues un orgullo que sea nuestra decana en la licenciatura de Administración y Finanzas e Informática Administrativa. Son de las carreras más nuevas dentro de la institución y bueno, pues gracias al trabajo que se hace, pues esa es una matrícula que va creciendo y que va teniendo nuevas necesidades, ¿no? Es de los programas más nuevos también. Sí, también. Y bueno, pues
también eso nos habla de la necesidad que tienen los alumnos y los espacios que se abren para que se puedan expresar, para que puedan conocer, claro, trabajar y demás. Y bueno, pues efectivamente aquí estamos el día de hoy, trabajando con esto que ha sido mi pasión. Soy psicóloga de formación inicial, pero antes de concluir la carrera, pues ya tenía acercamientos al área de tanatología, y bueno, pues de hecho es como que los primeros planes de estudios con los que iniciamos en la institución, tanatología. Es la única institución que a nivel mundial da un doctorado en tanatología. Entonces, pues esta es nuestra pasión, maestra. Sí, esto claro, es lo que nos gusta, esto es a lo que nos hemos dedicado. Posterior, pues han habido otros planes académicos, pero de donde surge todo es de tanatología, y hay que decirlo, primero iniciamos con diplomados. Con estos diplomados, que era el de tanatología, después el de duelo, y así ya muy específicos se fueron haciendo. Ahora tenemos el de tanatología ya con el enfoque transpersonal. Pero bueno, hablando en específico del duelo, tenemos muchos estudiosos, tenemos muchos autores, mucha gente que se ha dedicado a este tema tan apasionante. Y yo digo que las personas que se dedican a esto o que nos dedicamos a esto somos seres humanos para acompañar a otros seres humanos, porque efectivamente son estados de vulnerabilidad en los que el ser humano está vulnerable en emociones, está vulnerable en cuanto al cuerpo. Ver a alguna persona que está yendo hacia la trascendencia, como nosotros lo concebimos, pues a veces puede ser doloroso para la persona que está en el tránsito y para la persona que le está acompañando, que pueden ser sus familiares, que pueden ser sus amigos, y que incluso como sociedad también tenemos ese impacto de que no es mi amigo, no es mi familiar, pero es parte de este sistema, es parte de esta comunidad. Puede ser, no sé, poniendo un ejemplo, puede ser un maestro, puede ser un vecino, puede ser, y ya está impactando a la sociedad también, ¿no? Entonces, dentro de los trabajos que hemos realizado, que hemos venido desarrollando a lo largo de estos, ya no sé si son 15, 16, 17 o 18 años, es lo de menos, porque aunque empezamos con esto formalmente en ese tiempo, pues yo sé que desde antes por nuestras propias experiencias de vida, el que estemos aquí con este tema no es coincidencia, trae toda una historia. Entonces, una de las cuestiones que hemos hecho ha sido, pues, por ejemplo, empezar a definir el duelo, ¿no? Traigo un super acordeón. Sí, adelante. ¿Por qué traerlo escrito? Insisto, hay muchos autores, hay muchos estudiosos interesados en esto, y cada uno va a ir dando sus definiciones. De todas podemos aprender, de todas rescatamos, y siempre es así, pero traemos una que es con la que nos permite tomar una línea, y de ahí empezar con este trabajo. Entonces, esta definición dice que es el proceso adaptativo. Es un proceso, no es un momento, no es estoy en duelo ahorita y ahorita ya se me quitó el duelo, estoy aquí y aquí saliendo ya se me quitó, no, es todo un proceso, y es un proceso que el organismo, que el ser necesita para irse adaptando a las nuevas condiciones, a irse adaptando a lo que está ocurriendo. Doloroso, ¿sí? Y displacentero, que se da como consecuencia, y esta palabra también es bien clave, que se da como consecuencia de la percepción de la pérdida. Tiene que ver con mi historia de vida, tiene que ver cómo lo percibo yo. Entonces, esto de proceso adaptativo y de la percepción de la pérdida, y es una pérdida, para hacer un duelo tiene que ser una pérdida significativa. De una persona, puede ser la pérdida de una persona, de una mascota, de un objeto, de una relación, de una actividad, todo lo que sea significativo para esa persona.
considerando su historia de vida con respecto a su personalidad, pérdidas anteriores, asuntos inconclusos, donde presente, pasado y futuro, todos convergen en este momento. Esta es la definición que ahora planteamos y que tiene que ver con incluso este trabajo transpersonal que se viene realizando dentro de la institución. Entonces, de corridito, maestra, sí, es el proceso adaptativo, doloroso y displacentero que se da como consecuencia de la percepción de la pérdida significativa de una persona, mascota, objeto, relación, actividad, etc. Considerando sus historias de vida con respecto a su personalidad, pérdidas y asuntos inconclusos, donde presente, pasado y futuro son un momento. Y qué difícil, ¿eh? O sea, qué difícil para las personas que no estamos empapadas en ese conocimiento, porque de hecho todo cambio crea un conflicto. Así es. Cambio indistinto de lo que estemos llamando. Así es, incluso de la pérdida de la salud, ¿no? Cuando iniciábamos en esto, hay una anécdota de una doctora que vivía con su mamá y con su gato. Entonces, a partir de sus historias de vida, la doctora tenía como muchos conflictos con la mamá. La doctora tenía, no sé, unos 60 años, pero la mamá unos 80 años. Entonces, a lo largo de su vida, pues, conflictos y demás, vivían juntas. Pero la doctora tenía un lazo muy significativo con su gato. Entonces, un día el gato se sale y no regresa, ¿no? Y decía ella, era mi vida, mi gato, porque llego y mi mamá me está esperando para regañarme, para pelear, para conflictuar, y mi gato me estaba esperando y nunca me agredió mi gato, ¿no? Entonces, fue como de los primeros contactos que tuve con relación a una pérdida de mascota. Y fue como de las primeras ocasiones en que lo pude ver, porque a veces se comenta que las mascotas son muy significativas y que las mascotas son los compañeros de muchas personas y demás. Pero esa vez que fue palpable ver cómo esta mujer estaba completamente desmoronada por la pérdida de su gato, bueno, pues me permitió ir conociendo cómo los duelos son significativos para las personas, que no podemos descalificar algún duelo. Hay quienes pasan por tremendos duelos y se ha estudiado muchísimo con respecto a la jubilación, por ejemplo. Sí. Y que la jubilación viene etimológicamente de júbilo, de gusto, no, porque es la pérdida de una actividad. Sí, claro, de toda una vida, de muchos años. Sí, si me permite, doctora, vamos a unos mensajes y regresamos. Si antes me permites, por favor, Esteban, quiero comentarles que vamos a tener el 8º encuentro de la licenciatura en Trabajo Social 2019 el próximo sábado 24 de agosto de 9 a 17 horas. También tenemos el 8º encuentro encuentro gerontológico 2019 el viernes 30 de agosto de 16 a 20 horas en el auditorio de Montevideo 517. Y también tenemos la 6ª Feria de la Salud Psico-Oncológica el viernes 30 de agosto de 11 a 13 horas en el auditorio Impotlagua. Por ahí los esperamos, muy interesante. De una vez, prepárense, organícense para que estén por acá con nosotros. Bueno, esto es Extramuros, regresamos en un momento, no se vayan. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Extramuros, gracias por permanecer con nosotros. Ya por ahí tenemos pues algunos comentarios y preguntas. Nada más si pudiéramos recapitular un poquito lo que estábamos platicando. Hablaba usted acerca de que una jubilación también es un duelo. Sí, toda pérdida significativa. Una jubilación, por ejemplo, la gente se jubila cuando tiene más de 28, 30 años de servicio. Entonces, 28, 30 años de ir haciendo la misma rutina, y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Afortunadamente, algunas personas tienen la capacidad de reestructurar, de adaptarse y entonces ya pertenecer a los clubes de jubilados y viajes para jubilados y demás,
pero hay gente que no se adapta y hay personas que después de la jubilación lo que esperan es la muerte. Y realmente mueren, ¿eh? Sí, sí. También hay casos de gente que, bueno, ya deje de trabajar, ya todo, pero diario van a su trabajo porque no hay nada más que hacer, porque no hay un plan de vida, no hay un proyecto. Exacto, no hay proyecto de vida. Así es. Y bueno, cuando se dan las pérdidas por muerte de algún ser querido, pues también a veces ya son resultado de algún proceso de tiempo en el que hubo una enfermedad y demás. Y he escuchado gente que después de la muerte dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi vida era cuidarlo, cuando son cuidadores primarios, por ejemplo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, a ver, Leti Saram, hola Leti, dice, en México no tenemos el hábito del ahorro y mucho menos para este tipo de casos. Son pocas las personas que piensan en este evento que sin duda alguna va a suceder. Existen personas que debido a una situación de pérdida se endeudan, lo cual causa preocupación en la familia, aparte del duelo. Mira, Esteban, si me haces favor, me regresas a las preguntas que tengo por ahí, porque si usted observa, doctora, ahorita van a empezar a hacer preguntas de todo, ¿no? Pero va muy enfocado a esta parte de situación económica, entonces yo tenía 2, 3, 4 preguntas que ahorita las vamos, si usted me permite, vincular con lo que los chicos están mandando y ya con toda su experiencia, porque además me encanta el tema, ¿no? Yo creo que nos encantó el tema, que vayamos como desarrollándolo, ¿le parece? Me parece muy bien. Bueno, ahorita ya usted nos platicó que era el duelo. A mí me gustaría conocer y supongo que también el público, cuáles son las fases, así como de manera, pues como digo, debe de ser así mucha teoría y todo, pero como concretar, que nosotros lo podamos como entender, los que no tenemos esa experiencia. Y otra que me interesa mucho, Esteban, por ahí por favor, dice, ¿cuál es la importancia de los recursos económicos en la asunción de un funeral y qué significado puede tener en términos emocionales, por ejemplo, los testamentos? ¿Qué recomendaciones nos ofrece para poder llevar la pérdida de un ser querido pues de una manera más llevadera? Porque ya, Esteban, muchas gracias. Si quieres nos vamos ya directamente a las preguntas del público. ¿Por qué esto, doctora? Porque usted lo acaba de mencionar, es un momento donde estamos vulnerables, las personas están vulnerables por una pérdida de ese tipo. Entonces, finalmente genera un gasto, es un gasto. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Entonces, bueno, lo pongo ahí como que en la mesa para que si gusta ahorita vamos viendo ahora sí con los chicos, porque va a ver que va a encontrar muchas preguntas relacionadas con ello, ¿no? Claro. Entonces, pues si quiere contestamos la primera, usted me dice. Ok. ¿Contestamos la de Leti o contestamos la de las fases? Las fases y luego nos vamos con Leti. Muchas gracias. Okay. Bueno, de la misma forma tenemos a autores que nos hablan de las fases de duelo. Las fases de duelo más conocidas, y así como que cuando hablamos de duelo, el nombre que aparece es Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Entonces, la doctora Kubler-Ross nos deja un legado de 5 fases de duelo, y de ahí hay más estudiosos que nos dan también sus aportes y sus opiniones. Por ejemplo, recuerdo a Caruso, que habla de la separación de los amantes, en donde dice que lo más doloroso es la pérdida de la pareja, ¿no? Es una postura, pero yo digo que la pérdida más dolorosa es la pérdida que me pasa a mí. Claro. Cuando yo pierdo a alguien, sí, claro, es lo más doloroso. Y a lo mejor, pues sabemos que todos nos vamos a morir y que nos va a llegar el tiempo y nos va a llegar el momento. Pues sí, pero eso es normal en los de allá enfrente. Cuando me pasa a mí es lo más doloroso, lo más antinormal, lo más injusto en la vida, ¿no? Porque finalmente, pues es mi duelo, es mi pérdida. Entonces, hablando de las etapas de duelo, fases de duelo, también tenemos una propuesta dentro de la institución, esta propuesta manejada por el doctor Marco Antonio Polo. Consideramos 4 etapas de duelo. Estas etapas a su vez tienen fases, y entonces las vamos a comentar muy rápido, si no necesitaríamos parte 1, parte 2. Sí, claro, por eso 3. le comentaba, muy concreto. Muy rápido nos vamos con estas etapas de duelo.
Para todo esto, así tenemos la definición, tenemos las etapas de duelo, pero siempre, siempre, siempre necesitamos ver a la persona que tenemos frente, ¿sí? ¿Quién es la persona que está sufriendo la pérdida? ¿Quién es la persona que está sufriendo el duelo? Incluso qué hay en su entorno social, porque más adelante ya vi algo que preguntaban acerca de los rituales y demás. Eso tiene mucho que ver con respecto a, no es lo mismo morirse en la Ciudad de México, ir a una funeraria, a morirse en Oaxaca, donde va la banda, donde va todo esto, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de conocer a la persona que está frente a nosotros. Efectivamente hay que considerar las variables sociales, las variables económicas, que es el punto de motivo de este programa, las experiencias previas de pérdida, la forma de percibir la pérdida. Y entonces nos vamos con las 4 etapas. La primera etapa se llama desorganización aguda del ser. En esta desorganización aguda tiene algunas fases y son 3. Primero es la incredulidad. Al conocer la noticia, la persona pone en duda o niega la pérdida. Entonces, por eso también es importante quién dice la noticia, cómo dice la noticia, qué pasa, qué ocurre. Con el comunicar, dice un libro, comunicando malas noticias, ¿no? La segunda es la parálisis. Esta parálisis es cuando se da como una lucha entre dos fuerzas, como, sí, ¿no? ¿Qué pasó? A lo mejor y una de las cuestiones que debemos rescatar es que estas fases, etapas, no necesariamente tienen que ir la una de la otra, y si no se da una, no se da otra, o claro, si esta va primero y después, no. Insisto, cada quien reaccionamos de manera distinta, dependiendo de muchos contextos, pero es lo que hemos estado observando que ocurre, una parálisis. Y la desensibilización, esto y todas estas fases son parte de que el cuerpo necesita prepararse, necesita entender qué ha ocurrido. La desensibilización, a veces dicen, es que no me acuerdo bien de qué pasaba, es que lo veía todo como en cámara lenta, es que parecía que yo estaba viéndolo desde afuera. Pues es parte de esto, el cuerpo se desensibiliza, porque si siente mucho, y no, es mucho el dolor. La segunda etapa, estamos hablando de la desorganización grave. Bueno, pues viene una impotencia, pues por ya no poder cambiar las cosas. Esto ya pasó, esto es la realidad, y bueno, impotencia por no poder cambiar las cosas. El enojo, siempre dentro de un proceso de duelo va a haber enojo porque se murió, porque se fue, porque me dejó, porque lo perdí, porque incluso hablábamos por ejemplo, en situaciones de duelo por pérdida de salud, ¿no? Porque me descuidé, porque me tuve que enfermar, o enojo contra Dios, contra la vida, contra lo injusto que es, ¿no? Si yo sí me cuido, porque me pasó a mí, ¿por qué? El enojo, yo les digo, es un ingrediente que nunca falta. La tristeza. La tristeza, que es distinto, siempre tengamos cuidado al ocupar los términos, tristeza es distinto que depresión. La tristeza al percatarse que la pérdida es real y que ya no hay vuelta de hoja. Culpa, también la culpa por lo que se hizo y por lo que no se hizo, por lo que se pudo hacer y por lo que no se pudo hacer, por lo que debí de haber dicho, por lo que no le dije. Claro. Culpa. Idealización. La idealización es la persona que se murió, la persona que se fue, era lo mejor del mundo. Era la más buena, era lo que necesitaba, lo sabía todo, lo tenía todo. En ese momento sí, claro. Sí. ¿Qué voy a hacer si ya no está esa persona? Porque ella lo tenía todo, ella lo sabía todo. Ahora imagínense este proceso dentro de la pérdida, solo un ejemplo, dentro de la pérdida de un jefe de familia que era el sustento de la familia. Es peor aún, claro, ¿no? El jefe de familia que por algún accidente muere repentinamente, y entonces ahora los hijos, la familia, la esposa, la escuela, porque al final la vida continúa. Sí, ahí impacta todo, todo. La confluencia, toda la vida es otra de las
etapas, de las fases. Toda la vida de la persona está en función del objeto, relación, actividad o persona perdida. No hay nada más que hablar en la vida, más que del muerto, de la pérdida, de la jubilación, es todo. Es una confluencia. La proyección que es colocar las necesidades y sentimientos propios en otra persona. Tú siempre estás triste, tú estás de malas, tú estás para no reconocerlo en mí. Fijación, no poder dejar de pensar en ese evento, en esa actividad, incluso esto se gasta con los sueños, ¿no? Con las pesadillas y demás. Y hay otra que es el sepultamiento. La persona hace como que elabora el duelo, como que ya todo está bien, pero y ahí se queda. No, se sepulta, se va. ¿Por qué? Porque lo dijimos en la definición, el duelo es un proceso, no es un momento. Claro. ¿No? Del duelo, cuando se da la pérdida, enfermedad, cuando se da la muerte, la jubilación, estamos siempre pasando la primera Navidad, ¿sí? El primer año nuevo, el primer cumpleaños, el primer 10 de mayo, el primer día del padre, los primeros de todo. Entonces pues ahí estamos viviendo todos estos recuerdos y a veces dice no pasa nada, ¿no? Estamos sepultando. Después nuestra tercera etapa es la reorganización y entonces ya viene el reconocimiento donde empezamos a admitir la pérdida en su justa dimensión, ¿ok? Se fue el jefe de familia, el sustento, ¿qué sigue? Ahora sí, ya estamos en la realidad, ¿qué sigue? Aceptación, despedirse de la persona, de las cosas, de la actividad y empezar ya sin esa carga emotiva. El recuerdo siempre va a estar, siempre, pero ya no esa carga emotiva de azotarme y tirarme y llorar, no, ya elaborando, procesando en su justa dimensión y viendo qué es lo que sigue. Y por último, la reubicación del sistema, cuando ya el ser se está listo para realizar los ajustes necesarios, se cubre el hueco que ha dejado la pérdida con respecto incluso a las funciones y a las actividades. Retomando este ejemplo, bueno, pues entonces ahora tu mamá vas a trabajar, ahora tu hermano mayor vas a hacer estas funciones, ahora tu tía o abuela ya sabe, a veces apoyándonos de las redes de apoyo, pero los cambios que se tienen que hacer. En esta etapa, que es de las últimas, a veces se llega a identificar cuáles fueron las ganancias de esa pérdida. Van a decir, ¿ganancias cómo? Por eso es de que hay asociaciones que se dedican a ayudar. No sé, recuerdo un ejemplo, todos conocemos el caso de Michmal. Esta señora pierde a su hija y a sus nietos en un incendio y después pues hace la fundación para poder ayudar a los niños quemados y es una de las grandes. Es muy común que eso suceda. Así es. Entonces empezamos a hacer, a generar en honor a o cosas así y entonces bueno pues es para buscar esta trascendencia. Qué interesante, doctora, muchas gracias. Vamos nuevamente a unos mensajes y regresamos, no sin antes comentarles que tenemos la licenciatura en Administración y Finanzas. Vénganse, está muy bien. Bueno, ahorita tenemos todavía descuento del 50% en inscripción. Estamos en plantel Montevideo y en plantel Tláhuac. Iniciamos lunes 23 de septiembre en Montevideo y sábado 28 de septiembre en Tláhuac. Los esperamos por aquí. Esto es Extramuros, no se vayan, regresamos en un momento. Sí, ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora sí, si gustan, nos vamos directamente con los chicos, con nuestra audiencia. Tenemos a Leti, ya platicamos acerca de su inquietud. De su pregunta. Dice que no tenemos la cultura. No tenemos la cultura para ahorrar en nada. Parte de lo que ha estado revisando, recuerdo el programa de que no ahorramos para el retiro, sí, de que no ahorramos para el seguro de vida, que no ahorramos para el seguro de gastos médicos, que no ahorramos, bueno pues también en el primer programa que tuvo Economía y Nación se hablaba del ahorro. En general no lo tenemos y menos para la muerte. Hay quien dice, bueno pues yo me muero y hay que se hagan bolas, ¿no? Sí. Yo ya voy a estar muerto.
Ahora las agencias funerarias ofrecen paquetes ya para tener este servicio del funeral y demás, y yo pregunto, ¿cuántos lo tenemos? ¿No? Porque efectivamente no se tiene esta cultura del ahorro. Y cuando había una frase que decían en el diplomado, cuando se muere alguien, lloras, pero ya no sabes si porque se murió o porque ahora qué voy a hacer con todo este gasto. Exacto. Y decíamos, hay personas que dicen, bueno, pues se muere, vamos a la funeraria y hacemos los servicios y al otro día se acabó. Pero hay lugares que son todos el novenario, los rezos, la misa de cada mes, la misa de año, la misa de cumpleaños, la misa del recuerdo, la misa de... y se la pasan en todo este proceso de que es parte de los rituales, que es parte de prepararse. Pero para todo eso se necesita dinero. Y no es lo mismo una muerte con dinero, una muerte sin dinero. Definitivamente no la es. Pero ¿qué se da? Sí nos falta cultura para poder ver, y es algo tan seguro que nos vamos a morir. Pero además es que si tú haces algo como un testamento o como ahorrar para que te vas a morir, es porque tú estás llamando a la muerte. Sí. Afortunadamente cada vez más estas situaciones son menos, porque ya empezamos a tener una cultura distinta, ya empezamos a ver que no pasa nada si ahorramos para esto. Yo recuerdo una plática que tuve con mi papá, y mi papá dice que su primer sueldo fue allá en donde vivimos, que es en Tláhuac, están los panteones así, como muy tradicionales. Y él dice que hace muchos años, mi papá es jubilado desde hace 15 años, pero él dice que su primer sueldo lo ocupó para ir a ver el pedazo de panteón y empezar a hacer una capilla y ponerle los tabiques y demás, todo lo que se requería. Y entonces yo lo escuchaba hace muchos años y decía, ¿y como para eso, para qué, no? Pero ahora lo veo y digo, bueno, qué bien que tuvo esta iniciativa, ¿no? Su primer sueldo para esto, porque él dice, pues seguro que me voy a morir, ¿no? Claro. Entonces, tener esto. Ahora, efectivamente, insisto, ¿cuántos lo tenemos? Ahora cada vez más se dan estas posibilidades de tener un nicho incluso en algunas capillas más elevadas como en la basílica, algunas capillas como que de más fácil acceso, en la misma colonia y demás. Pero aquí sería una reflexión, ya lo tengo. Y yo creo que también aquí es parte de lo que usted comentó de la aceptación, porque a veces ni siquiera es tanto la cultura, es el aceptar, no tanto ya no es tan bueno, estoy llamando la muerte, sino el aceptar que va a llegar un momento en que yo tengo que estar de ese lado, ¿no? Y como que es así de, no me hables de eso, es que tenemos que ir no, ni lo pienses. Como que también por ahí hay mucho impacto, ¿no? Sí. Esa aceptación. Así es. ¿No? Bueno, vemos otra. Ok, Abigail García. Hola, Abigail. ¿Qué piensa la doctora Beatriz acerca del tabú de la muerte que hay en la actualidad, ya que no se tiene la preparación, no se contempla un gasto para cuando alguien muere? ¿Recomienda un plan de ahorro para esos casos de pérdida? Que es justo lo que platicábamos, lo que estamos diciendo, justo. Había una antes que decía que cuánto era el tiempo exacto. Hay un tiempo exacto, perdón, el cual dura un duelo cuando hay una pérdida de un ser muy querido, por ejemplo, papá o mamá. No hay un tiempo exacto, no lo hay. Siendo estudiante de psicología, estaba terminando la carrera y muere mi mamá, justo no sé, a unos meses de concluir la carrera. Y entonces yo era estudiante de psicología y me sabía lo que decían los libros, y los libros decían que el tiempo para superar un duelo eran 6 meses, que después de este tiempo estábamos hablando de un duelo patológico. Y entonces, pues yo así contando 1 mes, 2 meses, 3 meses, a los 6 meses yo dije, ay, qué bueno, ya no voy a sentir nada, este dolor va a pasar. Y pues no, porque
empezó todo lo que les comentaba, el primer cumpleaños de mi mamá sin mi mamá, mi primer cumpleaños sin mi mamá, la primer Navidad y todo esto, y entonces no hay un tiempo para cada uno, no hay un tiempo. Hubieron también los autores que se atrevieron a decir, bueno, para un hijo es más tiempo, para la pareja es tanto tiempo. No, tiene que ver con cada uno, con esas experiencias, con la relación que se tenía con esa pérdida, con esa persona. Entonces, todo es individual. Muy bien, doctora, gracias. Marisoles, buenas tardes. ¿Cómo considera que sería la mejor manera de afrontar una pérdida y concebir la idea de la economía como parte fundamental del proceso? ¿Cómo considera que sería la mejor manera de afrontar una pérdida y concebir la idea de la economía como parte fundamental del proceso? Es justo lo que comentábamos hace un momentito, ¿no? Exacto. También tenemos a un tema que habían dicho, que habían hablado del testamento. Están los testamentos porque dicen, cuando se mueren dejan problemas. Sí, ¿no? Y sí es real. Sí. Aquí está, y bueno, nuestras leyes dicen que a quién le debe tocar, qué le debe tocar, porque en ascendencia y demás, ¿no? Bueno, hay toda una situación, pero están estos testamentos que también ya como cultura, como sociedad, se habla hasta el mes del testamento y demás situaciones que no debemos echar en saco roto, que debemos aprovechar, que debemos utilizar y hacer buen uso de estos recursos, ¿no? Porque, les digo, a veces dicen que son más los problemas, las familias se separan y todo. Pero también hay algo que trabajamos en tanatología que se llama el testamento de vida. Y entonces este testamento de vida dice qué es lo que yo quiero que haga con mi cuerpo, con mis pertenencias, pero no con mi casa, eso ya es el testamento legal, con mis cosas, con esta cajita que yo tenía ahí, con estos recuerditos, con esta ropa que era la mía, qué es lo que quiero que se haga. Y creo que también esto es importante porque a veces dicen, yo quiero que me entierren en mi pueblo, o que me lleven a mi pueblo, y mi pueblo es en Oaxaca, o en Guerrero, en Chiapas. Sí, y luego, y los recursos económicos que se necesitan para hacer esa actividad. Y si no se hacen, sí, de hecho me recordó a mi hermana Ceci, la maestra Ceci, platicando, también le dije, bueno, yo quiero esto y esto y esto, y se me queda y me dice, bueno, sí, hermanita, y tú te encargas, sí, pero déjase, ahorita me recordó mucho ella. Bueno, por ahí podemos ver, bueno, nos están mandando unos mensajes y regresamos por ahí con algún otro comentario. Si me permites, Esteban, quiero comentarles que también tenemos la licenciatura en Informática Administrativa. También tenemos ahorita una promoción en inscripción del 50% de descuento, y de la misma manera en Montevideo y en Tláhuac. En Montevideo iniciamos sábado 28 de septiembre y en Plantel Tláhuac viernes 27 de septiembre. Los esperamos. Esto es Extramuros, regresamos en un momentito. Gracias, Esteban, gracias, ya estamos por aquí de regreso. A ver, tenemos allá a Daniel Saicedo. Buenas tardes, todo un gusto ver el programa nuevamente en vivo y mucho más a una invitada de lujo. Saludos, doctora Betty. Siempre es un gusto escucharle. Mire que yo tengo una duda. La sensación de la pérdida de un ser querido es un proceso terrible y muy doloroso. A muchos nos tira completamente y vivir con eso es tan complejo. La forma en la que se vive el dolor, vivir con eso, la forma en que se vive el dolor. Pero ante eso tengo una duda súper importante. Lo que sucedió en el país en sexenios anteriores estuvo marcado por un autoritarismo y represión ante la protesta social. Una cantidad de personas desaparecidas impresionante. ¿Qué hace que los familiares, en lugar de estar sumergidos en el dolor y pasivos, tengan la fuerza para protestar y exigir justicia de forma muy, pero muy activa? ¡Wow! Sí, efectivamente eso. Tenemos incluso algunos estudios bien interesantes que hizo la doctora Hanae con las desaparecidas de campos algodoneros. Entonces, todo esto es parte de la tanatología social, en donde son diferentes las necesidades que se están presentando. Incluso en la tesis de la doctora Hanae
se habla de la importancia de no olvidar esto. Por eso en Reforma hicieron nos faltan 43 más, para que no olvidemos. Y esta parte de como sociedad unirse y tener la fuerza para exigir y para hacer más cosas, aún con el dolor. Aún con el dolor. Y este dolor es el dolor que los impulsa a esta justicia, a estas situaciones. Y sí insisto en esto, no olvidar, y este es su grito de lucha. Por eso es todos estos movimientos, para que se sepa de estas injusticias. Muy bien, doctora. También dentro de la institución hemos estado trabajando a nivel tanatología con todos los casos, bueno, no con todos los casos, con casos de secuestros, con casos de desapariciones forzadas, que le llaman levantones, y todo esto que está relacionado al crimen organizado. Tenemos un plantel en Tamaulipas, y bueno, pues en Tamaulipas con toda la inseguridad, sí, claro. El doctor Raúl Carrillo ha trabajado de manera intensa con el gobierno tamaulipeco para poder contener, tanto incapacitar a personal, contener familias y demás, que ahí también tenemos alumnos que han tenido la pérdida por desaparición de familiares, ¿no? Entonces, un trabajo arduo que se ha estado haciendo. Somos de las pocas instituciones a nivel psicológico, a nivel tanatológico, que trabajamos con personas que han tenido alguna consecuencia del crimen organizado. Wow, interesante. Pues bueno, Daniel, ahí tienes tu respuesta, y muy interesante, doctora. Muchas gracias. Ok, Nanis García dice: en el proceso emocional del ser humano no nos hacemos a la idea de que en algún momento nos tenemos que desprender de personas, cosas materiales, por lo que al momento de suceder es un proceso muy doloroso. ¿Por qué ¿Cómo se podrá inculcar en niños de manera que no sea agresiva ni dolorosa, de tal manera que ya sea un proceso aceptable en el futuro, como a nivel cultural, ¿no? Sí, y es parte de la mamá. La imagen de un niño es la mamá. La mamá percibe esto como amenazante, el niño lo va a percibir como amenazante. Los niños son esponjitas y los niños aprenden de la familia. Entonces, afortunadamente también cada vez tenemos más especialistas que trabajan con niños y que las experiencias de pérdida en los niños las pueden ir trabajando. ¿A partir de qué edad el niño es consciente de que la muerte es irreversible? Porque ya sabe que los niños estamos jugando y ya te maté, y ya me morí, y ya reviví y demás, ¿no? Y a veces a los niños le dicen, no se murió, está durmiendo. Dios, qué susto para los niños. Claro. Entonces, dependiendo de la edad de los niños, qué tan consciente ya es de la irreversibilidad de la muerte, empezar a los trabajos de manera profesional. Y sí, de hecho, también dentro de los trabajos que se hacen y demás propuestas que se tienen es la pedagogía de la muerte, esto de las escuelas, hacer que sea un tema como lo es la muerte natural, porque dicen hablar de la sexualidad y hablar de la muerte, aquí no. Sí, exacto. Entonces, trabajar con todo este proceso. De manera, no sé, aquí en la institución pues tenemos el trabajo que se va haciendo en el doctorado, en la maestría, en los trabajos que se desarrollan para hacer estas propuestas. El congreso. Así es. Y presentamos los trabajos que vamos haciendo, que van haciendo los doctorantes, los maestrantes. Muy bien, gracias, doctora. Alma Mendiola Fernández. Yo tuve una prima con cáncer terminal. Era joven, ya no tenía remedio, y la tanatóloga nos pidió que nos despidiéramos de ella y que ya no le diéramos esperanzas de vida. Era algo que no podía creer, tenerle que decir. Fue una de las cosas más duras que he hecho, que no entendía y sigo sin entender. Ella falleció a las siguientes horas, pero aún recuerdo su rostro y su pregunta de esperanza, la cual respondí negativamente. Bueno, pues siempre tenemos que ver el contexto, tenemos que ver las cosas, lo que está ocurriendo. A veces dicen, a un paciente en el hospital ya no le podemos dar nada de comer porque se va a poner peor. Y va a morir 1 hora o 2 horas después. Entonces,
a veces tiene que ver con los miedos y las proyecciones que como personal de salud tenemos. Es otra área con la que se trabaja. Se trabaja con familiares, amigos, sociedad, pero también el cuerpo médico, porque a veces el cuerpo médico está más enfermo o está más desensibilizado por toda esta situación y que entonces ya nos llevan a hacer o a decir cosas ya no muy coherentes. Como lo que está así es. Entonces el cuerpo médico también debe ser cuidado, también debe ser trabajado. Sí, porque para hacer este tipo de respuestas o de actitudes, pues hay que estar preparado y capacitado para ello, ¿no? De ambas partes. Así es. Por eso tan importante lo que nosotros proponemos. Si vamos a ser tanatólogos, podemos hacerlo a nivel acompañamiento, pero es mejor hacerlo a nivel profesional, a nivel enfocándonos en alguno de nuestros campus que tiene que ver con los campus tienen que ver originalmente con nuestra profesión de inicio, con nuestro perfil, y de ahí vamos trabajando. Y hablamos del campo, en la tanatología hablamos de psicotanatología, del campo social, del campo educativo y del campo médico. Y en cada uno, pues cada quien con su trabajo, ¿no? Claro, interesante, gracias. Tania Ríos, ¿cómo poder implementar desde pequeños el ámbito de ahorrar? ¿Cómo incluirlo en las escuelas de nivel básico? Creo que si tuviéramos la cultura del ahorro desde pequeños tendríamos un mejor país. Claro, y lo han abordado aquí de manera magistral, sí, lo del ahorro, ¿no? Que se puede ahorrar de diferentes formas, de diferentes maneras. Claro. Bueno, y dice cuánto tiempo dura el duelo, que es lo que ya usted ya comentó hace un momentito. Sandy Williams, ¿cómo podemos empezar a ahorrar para nuestra muerte? Con la conciencia primero, que soy finito. Sí. Candy, hola, buenas tardes. Hola Candy, ¿cuáles serían sus consejos para superar la pérdida de un ser querido? ¿Cuáles y cómo serían las condiciones económicas que se necesitarían para que no cause problemas familiares y económicos? Dentro del trabajo tanatológico de manera profesional, eso que nos pide Candy es lo que no hacemos. No aconsejamos, no damos consejos, porque los consejos sirven en mi experiencia, pero no en la tuya, no en tu vida. Lo que hacemos es hacer un trabajo profesional, acompañar en este proceso de duelo con tus necesidades, a lo mejor alguien va a decir en un proceso de duelo, yo lo que necesito es dinero. Claro. Yo no te lo puedo dar, ¿no? Claro. Entonces, cuidado con ello, como tanatólogo ya, no aconsejamos, trabajamos los procesos. Y bueno, después del funeral, después de la muerte, viene todo un tiempo, ¿no? Que también hay quienes se autorregulan, hay quienes sí necesitan un proceso terapéutico, hay quienes lo sepultan y cuando se da otra pérdida a los años, ahí sale. Sí, claro. Ay, se nos va el tiempo. Ahí se nos va el tiempo. Nayeli Contreras, buenas tardes. ¿Cómo superar el impacto de una pérdida repentina y traumática? Pero por ahí de que me checaran ahí. ¿Cómo puedo trabajar con mi hijo un proceso de duelo de alguna mascota o un familiar muy cercano? Con las mascotas, con los niños, es una muy buena oportunidad de hacer incluso el funeral. Bueno, no sé qué tipo de mascota, pero por ejemplo en la casa tenemos a todos nuestros perros, ahí los tenemos, porque ahí han sido enterrados, ¿no? Pero hasta el pescadito, el pollito, el gatito, con eso se puede empezar a hacer un trabajo de conciencia de que esto se va y se acaba, ¿no? De que así son las cosas. A veces como padres queremos proteger a los pequeños y entonces ya se murió tu gato, aquí te traigo otro. Esa no es la solución. Esa no es la solución. Hay que cerrar un ciclo para abrir. Claro. Y bueno, por ahí también del impacto de una pérdida repentina y traumática. También dentro del duelo tenemos que hablar y considerar qué tipo de muerte fue. Una pérdida en donde ya hubo un proceso de una enfermedad, de demás, no quiere decir que va a ser más entendible, no, pero vas acompañando el proceso. Pero lo que decíamos hace un momento, un accidente, entonces
también esas, o un accidente o un suicidio o un homicidio, que alguien le quite la vida, que por alguien que iba manejando alcoholizado. Entonces, en todas hay un proceso distinto y todos estos procesos tienen que ver con la experiencia. Muy bien. Doctora, como usted podrá ver, hay una infinidad de comentarios y le voy a pedir lo mismo que le pido a mis invitados. Si por ahí en el muro les va contestando conforme tenga un poquito de tiempo, porque luego sí se enojan y me reclaman. No, vamos a entonces, por ahí, porque si usted observa hay mucha inquietud, claro. Ya se nos fue el tiempo. Antes de irnos me gustaría mucho que usted les mande un mensaje a toda nuestra audiencia, y repito, es un honor tenerla aquí con nosotros, y un mensaje que les quiera mandar, por favor. Bueno, pues muchas gracias, disfruté mucho esta tarde de sábado, media tarde de sábado. Como podrán ver, la tanatología es un tema que me apasiona, tengo una historia de vida y del por qué la tanatología, y bueno, pues creo que es un tema que da para mucho. Muchas gracias por la invitación y pues gracias a todos por escucharnos, por vernos, y estaremos en contacto a través de contestar estos mensajes. Muchas gracias, doctora, y como usted verá, quedaron muchas preguntas por ahí. Seguramente si usted acepta en algún momento los tiempos, porque tiene los tiempos muy cerrados, que nos dé otra oportunidad de un programa más, pues para estar aquí, porque ya observó usted que hay mucha inquietud y es que es un tema desconocido. Sí sabemos el nombre, pero no es desconocido, y por lo mismo los tabús, los miedos y todo esto. Entonces, si por ahí usted hace un espacio, será un gusto tenerla aquí nuevamente con nosotros. Te agradezco muchísimo. Y muchas felicidades por esta audiencia, maestra. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Antes de irnos, Esteban, si me das un minuto, ya nos vamos de tiempo. Quisiera comentar también, invitarlos a las maestrías. Tenemos también maestría en educación, derecho familiar, derecho penal, tanatología, psico-oncología, estudios del suicidio, psicoterapia transpersonal integrativa y evaluación educativa. Ahorita tenemos la inscripción, descuento del 30% en el mes de agosto. Aquí los esperamos, iniciamos en el mes de septiembre. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, doctora, muchas gracias, es un gusto que haya estado aquí con nosotros. Esto fue Extramuros, Economía y Nación. Les deseo una excelente tarde a todos, gracias por su audiencia y nos vemos aquí próximo sábado, 1:30 en punto. Excelente tarde.